Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Ingeniería Industrial UCN. Soy Hernán Cáceres, director del Departamento de Ingeniería Industrial. Y hoy tengo el agrado de presentar al doctor Miguel Atienza. Él es profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Administración de nuestra universidad. Tiene un doctorado, ¿cierto?, en Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, y hoy nos acompaña para poder compartir su investigación. Así que, Miguel, muchas gracias por acompañarnos hoy y te cedo la palabra para que nos puedas contar un poco de ti y sobre tu trabajo. Muchas gracias, Hernán. En primer lugar, primero, muchas gracias por la invitación, tanto a Hernán como a Pablo. Vamos a ver si puedo compartir pantalla completa. Ahora. Bueno, el trabajo que les voy a presentar hoy es un trabajo que he hecho con mis colegas del Departamento de Economía, Martín Arias y Marcelo Lufín. Es un trabajo que salió publicado este año, aunque solo se ha presentado una vez antes, y es un poco distinto a lo que normalmente solemos hacer en economía, pues no tiene mucho número, de hecho tiene solamente algunas cifras descriptivas, y el objetivo que tiene más bien es tratar de utilizar trabajos previos para hacer una propuesta de una política regional en torno a la minería y que de alguna manera contribuye al desarrollo. Normalmente hacemos muchos trabajos que finalmente acaban en nada. La idea de este trabajo y también de la revista donde se publicó es construir a partir de la investigación propuestas de política. Y en concreto, el artículo lo que trata es de sentar las bases de una política muy habitual en países mineros, que son las políticas de contenido local, pero entendiéndolas desde una perspectiva regional. Y a partir de un argumento que se defiende durante toda la presentación, que va a ser el hecho de que hoy en día las regiones mineras, y particularmente en Chile, están sufriendo lo que nosotros llamamos en inglés un hollowing out o un vaciamiento de sus funciones. Bien, lo primero es tratar de entender qué son las políticas de contenido local. Cuando se aplica una política de contenido local, lo que se está exigiendo a las empresas, y en este caso sería a las empresas mineras o a las grandes proveedoras de servicios, es que alguna parte de los componentes de producción o de los trabajadores o de los servicios que se contraten en el país en el que está la empresa o, en el caso de que fuera una política regional, en la región en la que está la empresa. Esta es una política claramente que va contra el libre mercado y a pesar de eso es una política que, de acuerdo a la OECD, en el informe de Korinek y Randú, han utilizado el 90% de los países mineros, incluso países que no son sospechosos de estar contra el mercado, como puede ser Australia, como puede ser Nueva Zelanda, como puede ser Canadá. Normalmente, lo que nosotros observamos es que estas políticas se discuten a dos escalas. La escala nacional, como una estrategia de desarrollo productivo, como una política industrial, y la escala comunitaria, es decir, como una política de apoyo a comunidades pequeñas que sufren las potenciales externalidades negativas de la minería. El argumento que nosotros vamos a defender es que los cambios en la organización de la producción de la industria minera, sobre todo la fragmentación como una red global a lo largo del mundo, y la conmutación de larga distancia, el hecho de que los trabajadores no necesariamente viven en las regiones mineras, está llevando a este vaciamiento de las regiones mineras, y por lo tanto estas políticas no solo tienen que aplicarse a una escala nacional y de comunidad, sino también a una escala de región y urbana. En ese sentido, estas políticas no son idénticas cuando nos movemos en cada uno de estos niveles. Van a tener consecuencias y formas de
organizarse de manera distinta. Este tema es particularmente interesante para el caso de Chile, porque Chile está justamente dentro del 10% que prácticamente no ha aplicado políticas de contenido local para ayudar al desarrollo basado en la minería. De hecho, la mayoría de las políticas de contenido local han sido voluntarias por parte de las empresas y muy fragmentarias, muy minoritarias. Y al mismo tiempo vivimos un momento después del fin del superciclo, en torno a 2011, donde en las regiones mineras, y particularmente Antofagasta, una de ellas en Chile, se ha generado un malestar, una sensación de que las regiones mineras no han participado del crecimiento y del desarrollo del alza de los precios que tuvo lugar en la primera década del siglo XX, y esto ha dado lugar a un conjunto de demandas dentro de la región. Muchos actores regionales, y no solo aquí, sino en otras regiones mineras de Chile, están demandando algo que llaman un nuevo trato. Un nuevo trato que suponga un nuevo compromiso de las empresas mineras por contribuir al desarrollo regional. Y por incorporar, por ejemplo, a más trabajadores locales, por transferir conocimiento a los proveedores de servicios o incluso por establecer plantas y atraer empresas para la localización dentro de las regiones mineras. En este contexto, lo primero que vamos a tratar de hacer es entender qué significa una política de contenido local a escala regional. Porque, como les decía antes, estas políticas se han movido a dos escalas espaciales. La primera sería la comunitaria. Normalmente ha buscado compensar a las comunidades que están más próximas a los yacimientos de las externalidades negativas, ya sea en términos de capacitación de los trabajadores, ya sea en términos de eliminar problemas de contaminación, de generar capacidades en comunidades pequeñas o incluso de conseguir lo que hoy en día llaman la licencia social para operar, en algunos casos, en otros casos, estas políticas de responsabilidad social corporativa. Por otro lado, estas políticas, y quizá son donde más se han aplicado a escala local. A escala local forman parte de una política industrial que lo que trata de conseguir es aumentar la competitividad y construir en torno a la minería un conjunto de empresas capaces de proveer servicios tecnológicos. Y de alguna manera estas políticas, cuando se aplican a escala nacional, no tienen en cuenta si se dan en una región o en otra, y son lo que en la jerga que nosotros utilizamos son lo que se llaman políticas ciegas espacialmente. Se aplican para todo el territorio con independencia de dónde estén localizados los proveedores, los trabajadores, etc. Por lo tanto, esta escala intermedia, la regional, que vincula lo local con lo nacional, normalmente ha estado fuera de la definición y el diseño de las políticas. Y aquí hay un riesgo en el diseño de políticas que puede ser de dos tipos. Primero está el riesgo de lo que se llama la falacia ecológica, es decir, considerar que las políticas locales construidas para una comunidad pequeña son idénticas a las regionales, una agregación que sería equivocada, o lo que se llama la falacia ecológica, que sería al contrario, pensar que las políticas nacionales son válidas y deberían ser idénticas para las regiones. Lo que nosotros tratamos de defender en el artículo es que justamente esto no es así y que las políticas regionales de contenido local tienen características específicas. Para eso nos centramos en lo que se han definido como los objetivos que tiene esta política de desarrollo local y tomamos probablemente el estudio más relevante a escala internacional sobre este tema, que es el de Korinek y Randu de hace unos años, donde identificamos los principales objetivos de esta política dividiéndolos en dos grupos, que son dos grupos que responden a la clásica diferencia que se hace en economía entre el lado de la producción y el lado de la distribución.
Nosotros nos vamos a centrar en el primero, pero es interesante ver los dos. En primer lugar, las políticas de contenido local tienen como objetivo incrementar los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante de la minería. Encadenamientos hacia atrás de la minería serían las compras de servicios y hacia adelante sería la transformación de la producción en productos con mayor valor agregado. Entonces, normalmente estos encadenamientos primero tienen efectos en términos de compra-venta, que son efectos multiplicadores clásicos, pero normalmente en estas compras y ventas hay un conocimiento tácito que se transfiere entre las empresas y que finalmente genera aumento de capacidades en las empresas y aumenta también posibilidades de diversificación productiva. El segundo efecto que buscan estas políticas de contenido local es desarrollar el mercado laboral. Al entrar en relación y al obligar a las empresas a comprar y a contratar a trabajadores locales, se produce un aumento de la calificación de esos trabajadores y una especialización dentro del mercado laboral local. Y por último, de esta relación que surge de las políticas de contenido local debería dar lugar, idealmente, a la formación de canales de transferencia de conocimiento, o lo que se llama también efectos de derrame tecnológico. Estos serían los tres objetivos desde el lado de la producción, y desde el lado de la distribución tendríamos el compensar por las externalidades negativas clásicas de la industria minera, el redistribuir los potenciales beneficios que se generan, y el último que ya mencionamos en el caso de las políticas de contenido local de escala comunitaria, que sería el obtener esta licencia social para operar. Cuando nosotros analizamos esta tabla, encontramos que estos tres elementos del lado de la producción coincidían de manera exacta con lo que en 1890 Alfred Marshall llamaba los efectos o las externalidades de los distritos industriales. Y los distritos industriales en los años 80, a través de Porter, se convierten en lo que se llama clúster. Las famosas políticas de clúster de las que probablemente todos ustedes han oído hablar. Y por lo tanto, esto nos permite ir de la escala nacional a la escala local. Porque el clúster normalmente es un fenómeno local, donde la especialización productiva genera estas externalidades, estos efectos de derrame que deberían contribuir en una mayor competitividad regional. En ese sentido, los clústeres han cambiado a lo largo del tiempo. No son lo mismo la política de clúster de la que se hablaba en los años 90, 80, a la que deberíamos pensar hoy. Normalmente los clústeres en el pasado eran clústeres endógenos, es decir, se pensaba que se creaban estos efectos desde dentro de las regiones, pero lo que es importante cuando pensamos en un clúster minero, particularmente, es considerar cómo ha cambiado la organización industrial de la producción minera. Desde los años 90, la producción minera ha experimentado una fragmentación de la producción. En los años 90, como vamos a ver, prácticamente todo se hacía dentro de la empresa. Las empresas mineras estaban integradas verticalmente, mientras que hoy en día gran parte de los servicios se externalizan fuera. Y no se externalizan a empresas que están al lado, sino que se externalizan a empresas que pueden estar en Santiago, que pueden estar en Japón o que pueden estar en Finlandia. Este es un primer efecto del cambio de organización de la producción que va a tener un impacto en las regiones mineras. El segundo es el uso del fly-in, fly-out, o lo que se llama la conmutación de larga distancia. Una gran parte de los trabajadores de la minería ya no vive en las regiones mineras, como ocurría en los campamentos salitreros o como ocurría en Antofagasta en los años 90, sino que una mayoría de trabajadores mineros vive en otras regiones. Puede vivir a 1000 kilómetros de aquí, puede vivir en Santiago, en Concepción. Y por último, hay un elemento relevante que han señalado muchos autores, que es el rejuvenecimiento tecnológico en la minería. La minería en el pasado se consideraba un sector tecnológicamente maduro. Hoy, especialmente la gran minería, es un sector
que está utilizando tecnología de última generación. Y esto es una oportunidad para que las grandes empresas mineras puedan transferir conocimiento a las empresas de las regiones mineras donde se sitúan. Entonces, esto ha dado lugar a que la minería esté organizada como lo que se conoce como una red de producción global. Una red de producción global que se organiza a lo largo del mundo y que está organizada como lo que se llama una jerarquía de lugares, donde potencialmente los lugares donde está el mineral no tienen por qué ser los más importantes. Simplemente podrían haberse convertido solo en lugares de extracción del mineral, mientras que la tecnología, el conocimiento y las rentas de la producción minera podrían estar siendo absorbidas por otros lugares. Esto nos lleva a cuando nos aproximamos a esta idea de los clústeres, tener que analizarlo desde una perspectiva a múltiples escalas. Es decir, tenemos que ver lo que pasa en la región minera, pero también lo que pasa en las ciudades del resto del país y lo que pasa en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque estos vínculos a distintas escalas son los que van a permitirnos observar en qué medida las regiones mineras pueden aprovecharse de la actividad minera como un mecanismo, como un medio para lograr un mayor desarrollo económico. Aquí, para estudiar esto, hacemos uso de un concepto que proviene del GPN, que es el Global Production Networks, un enfoque que está orientado a explicar la fragmentación global de la producción, que es el concepto de incrustamiento tecnológico. La palabra incrustamiento no es muy bonita, pero bueno, es una palabra clásica en ciencias sociales que viene de Polanyi, y nosotros vamos a hablar del incrustamiento territorial, porque es lo que nos va a servir para saber en qué medida los territorios aprovechan la presencia de la minería. Hess define este incrustamiento territorial como la medida en la cual las empresas y sus organizaciones relacionadas están ancladas en un lugar. Es decir, hasta qué punto, volviendo después a Coe y Yen, hasta qué punto ese anclaje está reflejado en la medida en que las empresas dependen, por una parte, del trabajo, de los recursos, de los servicios públicos y de las políticas. Cuando una empresa no está anclada territorialmente, quiere decir que no depende de los recursos locales o solo depende de alguno de ellos. Y eso puede tener consecuencias a largo plazo en la medida en que no genera un desarrollo de factores como el trabajo, como los encadenamientos, o simplemente hace que las políticas no sean favorables para estos lugares. Nosotros, para nuestra propuesta de la necesidad de esta política de contenido local a escala regional, lo que argumentamos, y esta podría ser probablemente si planteamos el trabajo de manera hipotética, aunque nosotros no tenemos una hipótesis, pero tenemos un argumento que defendemos en el artículo, es que en realidad el incrustamiento territorial de la minería es muy dudoso. Uno puede pensar que porque el mineral está en una región, la minería está incrustada territorialmente. Y hasta cierto punto esto es cierto. Pero sin embargo, eso solo afecta a un factor productivo, que es el recurso natural. Cuando nos fijamos en el resto de recursos, la hipótesis o el supuesto de que la minería está incrustada territorialmente es muy discutible. Primero, porque la minería ha tendido a disminuir sus encadenamientos productivos con el territorio. Es decir, a depender cada vez menos de los proveedores de servicios locales, generándose lo que se llama una división espacial del trabajo, que vamos a ver después de qué se trata. Segundo, como ya he dicho, por el uso de la conmutación a larga distancia, de la robótica y del trabajo remoto, también la dependencia del factor trabajo, que tradicionalmente se ha considerado un factor típicamente local, ha disminuido. Y por último, el conocimiento, la transferencia de conocimiento, se puede ver limitada por lo que se llama
la capacidad de absorción de las empresas locales. La capacidad de absorción es un concepto que nos indica en qué medida las empresas de una región son capaces de adoptar y modificar el conocimiento existente. Si esta capacidad no existe, las empresas mineras no tienen interés o incentivos en relacionarse con empresas locales. Entonces, cuando estos tres elementos son débiles, estaríamos ante lo que nosotros llamamos un proceso de vaciamiento de las regiones mineras, un proceso de desincrustamiento, podríamos llamarlo también, utilizando el concepto de incrustamiento territorial, en la medida en que no hay dependencia de las empresas locales, no hay dependencia del trabajo local y no hay dependencia del conocimiento local. En ese sentido, si nos situamos en este escenario, lo que nosotros defendemos es que las políticas de desarrollo local, perdón, de contenido local, podrían ser un instrumento que permitiría a las regiones mineras conseguir un mayor incrustamiento territorial y, por lo tanto, contribuir a que estas regiones avanzaran hacia lo que podría ser un clúster minero en un contexto de fragmentación productiva. Aquí hay que dar un aviso, porque nosotros no estamos defendiendo la idea de que estas políticas van a garantizar este incrustamiento territorial. Va a ser una propuesta de una política entre otras, como vamos a ver después cuando presentemos algunas propuestas más específicas de política. Por sí sola, esta política no garantiza nada, y la mayoría de los autores lo señalan. Si lo único que hacemos es decir que contraten un 50% de trabajadores locales o que contraten un 20% de empresas prestadoras de servicios locales, eso normalmente está condenado al fracaso. Tiene que venir complementado con otras políticas. Bueno, vamos a pasar ya a algunos resultados para tratar de defender nuestra idea de que se está produciendo este vaciamiento de las regiones mineras en el caso de Chile. Aquí hay algún número más, pero tampoco muchos. Lo primero, volvamos a la idea de esta excepción chilena, ¿no? En primer lugar, hay varios trabajos que vienen ya de la última década que nos dicen que la industria de proveedores de servicios a la minería chilena no está desarrollada, particularmente cuando uno la compara con la australiana, con la canadiense o con la de los países nórdicos. Y además estamos en una situación de dependencia tecnológica. Es decir, tenemos una industria minera que no crea tecnología y unos proveedores de servicios que realmente los servicios que prestan no son servicios fundamentales y que no son intensivos en tecnología. Al mismo tiempo, esto coincide con un escenario de que en los últimos 20 años se ha producido una reducción creciente de la productividad de la minería chilena debido al envejecimiento de las vetas y al aumento de los costos de la energía y algunos inputs de producción. Y luego nos encontramos con un modelo económico elegido por Chile que ha sido contrario a la aplicación de políticas industriales, porque fundamentalmente se consideraban que eran políticas que iban contra el libre mercado. Entonces, esta intervención en las políticas industriales normalmente ha encontrado resistencia por parte de los gobiernos. Al mismo tiempo, estas políticas han sido altamente centralizadas. Esto quiere decir que se han diseñado a escala nacional y, por lo tanto, han sido políticas espacialmente ciegas. Es decir, políticas que no han considerado las diferencias que se dan entre los territorios en cuanto a capacidades instaladas. Esto también ha tenido como consecuencia que haya habido una aplicación muy limitada de las políticas de contenido local. Como les decía al principio, estas políticas han sido más bien a escala comunitaria y de alguna manera se han aplicado de forma fragmentaria. Lo han hecho algunas empresas, en algunos momentos sí, en otros no. Solo más recientemente, en
en Chile se han aplicado de manera más sistemática y un poco por la presión de las propias regiones mineras. Vamos a ver la política del programa de proveedores de clase mundial y posteriormente se convirtió en lo que hoy en día se llama el programa Expande. Y hoy en día ya muchas empresas de manera algo más sistemática están empezando a proponer programas de contratación de mano de obra local y de proveedores de servicios locales. Pero esto es algo, ya les digo, que viene de los últimos 5 o 6 años, no más. Hasta entonces era algo excepcional. Bien, lo que vamos a estudiar entonces, cuando analizamos el caso chileno, son estos 3 objetivos que busca la política de contenido local y que habíamos visto que eran equivalentes a las externalidades que venían o que eran resultado de los clústeres. Primero vamos a estudiar los encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante. Sobre todo nos vamos a fijar en los encadenamientos hacia atrás, es decir, cómo las empresas mineras están conectadas con sus proveedores, cuán fuerte es ese vínculo. Después vamos a ver las consecuencias que tiene para las regiones mineras el uso creciente de la conmutación a larga distancia, la contratación de trabajadores de otras regiones. Aquí habría que añadir también el tema de la robotización y el trabajo remoto, que probablemente después de la pandemia van a incrementar de manera significativa. Y en tercer lugar, vamos a ver en qué medida se han desarrollado oportunidades de colaboración entre las empresas mineras y sus proveedoras regionales para generar canales de transferencia de conocimiento. Bueno, pasemos al tema de los encadenamientos productivos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el año 90, prácticamente la industria minera chilena estaba integrada verticalmente. Todo se hacía dentro de la empresa. Solo se subcontrataba un 11% de los trabajadores. Estos son datos de Serna Geomin. Y en el 2018, que es el último dato que tenemos disponible, 2/3 de los trabajadores no están o no pertenecen a la planta de la empresa minera, sino que pertenecen a otras empresas que se subcontratan. Este proceso ha dado lugar a un crecimiento muy fuerte de las empresas proveedoras de servicios. De acuerdo a datos de la Fundación Chile, en 5 años, fíjense que de 2007 a 2012, tenemos un crecimiento impresionante en realidad, porque son solo 5 años, de aproximadamente 3.500 empresas proveedoras en Chile de servicios a la minería a casi 6.000. Por lo tanto, tenemos una transformación de cómo se organiza la producción minera que es muy importante. Algunos autores han defendido que esta forma nueva de organización de la producción genera oportunidades de encadenamientos productivos. Al comprar servicios a un número cada vez más grande de empresas, lo que deberíamos esperar es un aumento de la subcontratación y, por lo tanto, un aumento de los encadenamientos. Sin embargo, cuando nosotros analizamos estos resultados, esto corresponde a otro estudio, un estudio que publicamos el año pasado, entre el año 1995 y el año 2013, los encadenamientos productivos hacia atrás, es decir, cuánto representan las compras a proveedores en la producción minera, en el valor agregado de la minería, han disminuido de manera sistemática y especialmente mucho más durante el periodo de boom de precios. Y la caída a escala nacional fue mucho más fuerte a escala de las regiones mineras. Regiones mineras estamos considerando la antigua región 1, 2, 3, 4 y la región de O'Higgins. En esas regiones la caída de los encadenamientos hacia atrás ha sido mucho más fuerte. Al mismo tiempo, cuando miramos dónde están localizadas las casas matrices de las empresas proveedoras,
Lo que observamos, dependiendo de distintas fuentes, esta primera es la fuente del SISEP, que es la plataforma de contratación de servicios que tiene la Asociación Industrial de Antofagasta. Estaría variando, y esto es Fundación Chile, pero tendríamos que aproximadamente entre el 54% y el 63% de las empresas proveedoras de servicio de la minería tienen su sede en Santiago. Los datos no coinciden porque el origen de cada una de ellas hace que las empresas que se inscriben en cada una de estas plataformas sea distinta. Pero este es un rango que es razonablemente comprensible para entender que mayoritariamente las empresas proveedoras no están aquí, están en Santiago. Y lo mismo ocurre, pero de manera ya exagerada, cuando diferenciamos entre tamaños. Si consideramos las grandes empresas proveedoras de servicios a la minería, el 90% está en Santiago. Y simplemente presta sus servicios en la región de Antofagasta a través de empresas que son en realidad sucursales y que por lo tanto están mucho menos incrustadas en el territorio. Esto nos lleva a lo que, bueno, en la jerga de la geografía económica se llama un patrón de división espacial del trabajo. La división espacial del trabajo supone una especialización dentro de la cadena de producción en el territorio. Es decir, cada territorio realiza funciones diferentes y estas funciones van a diferir en términos del contenido tecnológico, en términos de la mano de obra que utilizan y por lo tanto van a diferir en los sustituibles que son. Cuando nosotros vemos el tipo de servicios que prestan las empresas proveedoras que están en la región metropolitana, normalmente van a ser servicios que son intensivos en conocimiento y tecnología. Van a prestar principalmente los servicios de exploración, los servicios de ingeniería y los servicios medioambientales. Mientras que las regiones que se encuentran, mientras que las proveedoras, perdón, que se encuentran en las regiones mineras, están especializadas en servicios genéricos, servicios rutinarios y por lo tanto son fácilmente sustituibles en el mercado. Están sujetas a una fuerte competencia entre ellas y por lo tanto se puede presionar a una estrategia de reducción de costos. Y aquí tenemos sobre todo empresas de mantenimiento y reparación, pequeñas obras de construcción y servicios de alquiler de equipos, de autos, de maquinaria. Esto, en definitiva, nos lleva a que los proveedores que están en las regiones mineras sean muy sustituibles y, por lo tanto, las propias empresas mineras tengan una dependencia muy baja de ellos, porque no tienen una relación estratégica con ellos. Básicamente los pueden contratar como en una contratación siguiente los pueden sustituir. Y eso se observa en las cifras de mortalidad. Es decir, los proveedores de servicios a la minería en la región de Antofagasta, por ejemplo, tienen una mortalidad altísima que tiene que ver con perder o ganar un proyecto, porque la dependencia que tienen de un solo cliente es muy alta, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que observamos prácticamente desde los años 90 es una dependencia cada vez menor de los servicios de proveedores locales que estarían prestando las empresas locales o las empresas que se encuentran localizadas en su casa matriz en la región de Antofagasta o en otras regiones mineras. ¿Qué ocurre con los mercados de trabajo? Bueno, cuando nosotros nos fijamos en las tasas de conmutación de larga distancia, es decir, qué porcentaje de trabajadores viven en una región y trabajan en otra, hay una tendencia mundial y es que este porcentaje aumenta con el tiempo debido a la caída de los costos de transporte. Y en Chile ocurre eso. Fíjense que en el año 2002, datos del censo, un 2,5% de los trabajadores ocupados chilenos no vivía en la comuna en la que trabajaba. En el año 2014, datos de la CACEN, esa cifra había pasado a un 3,7%.
Bien, esto son cifras que pueden parecer pequeñas, pero duplican la migración. Cuando nosotros vemos que trabajadores se mueven de una región a otra para vivir en otra región y trabajar en otra región, las cifras son exactamente o aproximadamente la mitad. Pero se multiplican, prácticamente se multiplican casi por 10 cuando consideramos regiones mineras. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la región de Antofagasta y la región de Atacama. La región de Antofagasta, en torno a un 20% de los trabajadores de esta región, es decir, 1 de cada 5, no está viviendo aquí. Y en la región de Atacama estaría un 15%. Pero todavía aumenta más cuando nos vamos a los trabajadores mineros. En el caso de los trabajadores mineros, dependiendo del año, pero en promedio, más de la mitad de los trabajadores de la minería no viven en Antofagasta. Están viviendo en otras regiones. Y esto nos lleva, bueno, a preguntarnos, y esto ha generado además polémica en la región, ¿no? Hay organizaciones que han demandado que esto cambie, pero nos lleva también al hecho de que, esta frase que hemos puesto aquí, de que el futuro ya es presente. Es decir, aparte de este problema, tenemos que tener en cuenta que la posibilidad de tener camiones, por ejemplo, en minería, conducidos remotamente, manejados remotamente, la posibilidad de sustituir personas por máquinas, es decir, la robótica ya está incorporada en la minería y lo va a estar de manera creciente. Y además, muchas empresas mineras, muchas minas ya se están gestionando en lo que se llama centros de operación integrados, que no están aquí. Normalmente estos centros de operación integrados están situados en Santiago y podrían estar situados en cualquier país del mundo. Entonces, lo que estamos viendo es un segundo resultado, que también es creciente, y es una dependencia cada vez menor de la actividad minera de los trabajadores locales. Además, los trabajadores locales más calificados y los cargos de gestión normalmente están dentro del grupo que no vive en la región. Esta es otra demanda tradicional que se hace, por ejemplo, de que en el pasado los gerentes de Codelco, los gerentes de Escondida, vivían en la región, hoy ya no viven aquí. ¿Qué pasa con la transferencia de conocimiento? Para entender cómo se transfiere el conocimiento en las regiones mineras, es importante entender cómo se organiza la red de producción. Si nosotros vemos la red de producción minera, se organiza en lo que se conoce como una red de ejes y radios, o una red de estrellas. La red de estrellas significa que hay un conjunto de ejes, que serían las grandes empresas mineras, en torno a los cuales, como radios de una rueda, surgen las empresas proveedoras de servicios. Cuando nosotros tenemos una red de producción que tiene esta forma, el conocimiento no se transfiere de manera horizontal, es decir, las empresas que proveen servicios a las mineras no dialogan entre sí, porque son competidoras directas, sino que la transferencia de conocimiento es vertical. Y normalmente la transferencia de conocimiento va desde las empresas mineras o grandes a sus proveedoras. ¿Por qué? Porque estas empresas son las que están conectadas internacionalmente, las que tienen acceso al conocimiento más reciente, más de punta. Esta idea es la que se ha llevado a varios programas que lo que tratan es de fomentar la colaboración entre las empresas mineras y sus proveedoras. Probablemente el programa más emblemático de este tipo de política de transferencia de conocimiento fue el programa que se llamó de proveedores de clase mundial, que se realizó entre el año 2009 y 2017. Algunos autores, como Ramdú, lo ha llamado la principal política de contenido local de este siglo por parte de empresas privadas. Y lo que trataba de hacer, la forma en que se organizaba, tenía un sistema de innovación abierta, donde
las empresas mineras lo que hacían era plantear un conjunto de retos tecnológicos y las empresas proveedoras lo que hacían era presentarse para ver si eran seleccionadas para resolver ese reto. Esto daba lugar a un contrato de colaboración en el cual la empresa proveedora tenía que tratar de resolver ese reto, que era un reto tecnológico. Y a partir de ahí entraba en un proceso, que era un proceso supuestamente de colaboración y también de mejoramiento en sus procesos de producción. Tenían que seguir todo un KPI, un conjunto de indicadores de mejora en procesos, que finalmente, si daba lugar a una innovación, la patente pertenecía a la empresa proveedora. Bien, esto es un proyecto que en esta versión, la versión 2009-2017, cuando se llamaba Programa Proveedores de Clase Mundial, ahora ya no se llama así, se llama Programa Expande, pero en esta primera versión fue un programa espacialmente ciego, es decir, no consideraba diferencias entre territorios, y no consideraba que la organización de la red de la producción en la minería estaba fragmentada y que además las capacidades instaladas en cada territorio eran distintas. La capacidad de absorción de las empresas proveedoras de Antofagasta o de Atacama no era lo mismo que la capacidad de absorción de las empresas de la región metropolitana. Cuando nosotros aplicamos una política que no hace esas distinciones, lo que nosotros vamos a generar normalmente es una situación en la cual el programa va a ayudar a aquellos territorios que ya tienen capacidades instaladas, porque son los que evidentemente van a tener más capacidades para resolver los retos tecnológicos. Y esto lo vemos en esta tablita, donde es la situación hasta el 2014, pero del 14 al 17, cuando termina el programa, casi no se añadieron retos, porque entramos en el proceso de precios bajos del mineral y las empresas dejaron de presentar retos. Y lo que observamos es que de los 102 retos que se habían hecho hasta ese momento, 58 eran empresas con casa matriz en Santiago, 10 en Valparaíso. Incluso, aunque este proyecto quería generar el desarrollo de proveedoras de servicios nacionales, llegaron a contratar a 16 empresas multinacionales, entre ellas 3M, que probablemente no necesitaba participar en este proyecto. Ya tiene suficiente I+D y capacidad tecnológica, pero lo preocupante aquí es ver que las 4 regiones mineras del país apenas participaron con 12 proyectos, de los cuales 8 son en la región de Antofagasta. Antofagasta, para que se hagan una idea, representa más del 50% de la producción minera, pero apenas participó con 8 proyectos y en número de proveedores representa, dependiendo de las cifras, entre un 25 y un 18% de los proveedores. Por lo tanto, su participación fue mucho menor a lo que representa en producción minera y en número de proveedores. Este resultado no debe extrañar si tenemos en cuenta que en realidad las empresas proveedoras de servicios con capacidades tecnológicas mayoritariamente no están aquí, están en Santiago. Incluso una zona no minera como Valparaíso tenía prácticamente la misma participación que casi todas las regiones mineras del país. Bueno, después esto evidentemente supone también una pérdida de incrustamiento porque no hay una dependencia del conocimiento de las regiones mineras. Cuando una empresa minera está buscando conocimiento, no lo busca en la región minera, lo busca fuera. Porque en realidad lo puede buscar en Santiago o lo puede buscar en el extranjero, sobre todo para aquellas actividades que son mucho más intensivas en conocimiento. Bueno, algunas conclusiones generales. Bien, los cambios, y esto es lo que nosotros defendemos en el artículo, los cambios que se han producido en las últimas 2 décadas, casi 3 en realidad, en la organización de la producción minera están produciendo un vaciamiento de las regiones que se manifiesta en esta pérdida de incrustamiento. Hay
pocas posibilidades de generar encadenamientos tecnológicos con transferencia de conocimiento. Hay pocas posibilidades de aumentar las capacidades y el tamaño del mercado local de trabajo vinculado a la minería, y hay pocas posibilidades de transferencia de conocimiento a empresas locales. Lo que nosotros argumentamos, entonces, es que existe un caso fuerte, argumentos que consideramos sólidos para promover estas políticas a escala regional, particularmente si aspiramos a que la región se convierta en un clúster minero o en un territorio que sea competitivo, como lo que tradicionalmente nos dicen que es la región de Antofagasta, ¿no? La capital minera de Chile. Da la impresión de que esa frase hecha podría no ser tan cierta cuando nosotros vemos qué es lo que hacemos como región en minería, ¿no? Porque finalmente puede ser que solamente el incrustamiento que tienen las regiones mineras en la región tenga que ver con el hecho de que tenemos el mineral. Al mismo tiempo que proponemos esta política, es importante tener en cuenta que estas políticas solas no son suficientes. Es decir, estas políticas de contenido local, para que tengan resultado, tienen que estar en un marco más amplio de políticas que consideran al menos cómo interactúan las distintas escalas, es decir, cómo es la organización de la cadena de abastecimiento de la minería en el espacio, cómo se combinan las políticas verticales. Normalmente se habla de políticas verticales sobre las políticas industriales, ¿no? Las que tienen que ver con un determinado sector, con las políticas horizontales. Las políticas horizontales son aquellas que son transversales y que tienen que ver con la generación de capacidades, la generación de infraestructura y competitividad. Es decir, esta política, que es una política que sería vertical, porque sería compra de insumos locales o de trabajo local en la minería, debe combinarse con políticas horizontales de generación de capacidades en términos de capacitación, inversión en infraestructura y otras. Y debe ir más allá de lo que se llaman los enfoques neoclásicos basados en fallos de mercado. Casi siempre, por ejemplo, la política de proveedores de clase mundial, lo que nos decía es que en la minería había un problema de fallo de mercado, que era un problema de información asimétrica, que las empresas mineras no conocían bien cuáles eran las capacidades instaladas en las empresas, y el programa lo que iba a hacer era ayudar a reducir estos problemas de información. En realidad hay que irse a políticas más estructurales, que lo que buscan son fallos en el sistema, es decir, fallos en los sistemas regionales de innovación, que tienen en cuenta los problemas de infraestructura, los problemas de instituciones y las deficiencias en capacidad que son característicos de las regiones mineras periféricas, ¿no? Para terminar, lo que nosotros planteábamos, y esto casi como un menú, porque no lo llegábamos a desarrollar, probablemente cada una de estas propuestas podría dar lugar a un artículo o a un análisis particular, era una batería de propuestas de políticas específicas, cada una vinculada con los 3 objetivos que habíamos mencionado que tenían las políticas de contenido local: los encadenamientos productivos, el mercado de mano de obra y la transferencia de conocimiento. Si vemos el tema de las políticas que tienen que ver verticales, es decir, las que son específicas del sector minero, políticas de contenido local clásicas vinculadas a aumentar los encadenamientos sería el trasplante de las casas matrices de las empresas mineras o de organizaciones públicas, como Sernageomin. Sernageomin está aquí, ¿no? Es la única que está, pero tiene una sede muy pobrecita. Podría ser el Ministerio de Minería, podría ser Codelco, podría ser Cochilco, ¿no? Que se instalaran en la región. El establecer requerimientos de abastecimiento regional, es decir, un porcentaje de servicios contratados a empresas locales. Y aquí, más que basarse en el número de porcentaje de contratación, habría que fijarse también en qué tipo de función cumplen. No solo debería ser una empresa que presta servicios a la minería de manera genérica, sino especificar qué servicios en concreto. También realizar programas de desarrollo de proveedores, como el de clase mundial, pero que tengan una perspectiva tecnológica.
y que se enfoquen en proveedores de servicios tecnológicos. Esto supone también un rol más activo de empresas públicas como Codelco, que pueda servir como un efecto de demostración para las empresas privadas, ¿no? También el requerimiento de capacitación para los trabajadores, incentivos regionales para, incentivos fiscales, perdón, para las empresas que cumplan con estas tasas, la generación de joint venture con empresas globales o lo que se llaman los clústeres temporales, es decir, ferias, convenciones. Voy a ir rápido, solo me voy a fijar a las verticales porque he visto que ya el tiempo se me está pasando. En el caso del mercado de trabajo, habría que limitar los sistemas de turnos, intentar que los CEOs, los gerentes, tuvieran residencia local, establecer un porcentaje de trabajadores que tengan residencia local también, de nuevo los incentivos fiscales para la contratación de trabajadores locales, generar programas de capacitación de los trabajadores y algo que se está haciendo por parte de las mineras, pero para la gente que vive fuera, dar subsidios a la compra de vivienda a los trabajadores que viven en las regiones mineras. Por último, en el tema de conocimiento o transferencia de conocimiento, acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación, localización de centros de investigación en la región, programas de desarrollo de proveedores que tienen ese objetivo también, joint ventures de nuevo y lo que habíamos llamado estos clústeres temporales como las ferias y las convenciones. Bueno, y con eso termino. Muchas gracias por la atención y quedo atento a todas las preguntas que quieran hacer. No sé cómo funciona lo de las preguntas, si alguno de ustedes... No, bueno, gracias, te agradezco, Miguel, por presentar tu trabajo. Como tú dices, ahora hay una ronda de preguntas. Típicamente empiezo yo con las preguntas para darle un poco de impulso. Y la verdad es que, mira, claro, súper entretenido, o sea, perdón, entretenido, más bien interesante, o sea, y desafiante, ¿cierto? Las cosas que planteas, sobre todo al final, ¿cierto? Pero me cae la duda sobre quién es, qué agente es el que se hace cargo de esta matriz. O sea, por ejemplo, para el tema vertical, por ejemplo, tú tienes una lista ahí larga de medidas o ideas, propuestas. ¿Esto es un solo agente que se hace cargo de todo? ¿Es algo a nivel político? ¿Es regulación, ley? Porque me da la sensación de que sabemos cómo, ahí se presenta lo que hay que hacer, pero ¿a quién hay que mover? ¿A quién hay que chicotear para que esto salga? O sea, esta batería de políticas tiene responsables en todas las escalas, porque como tú dices, abarca desde las instituciones, desde las leyes, las normas, hasta las propias empresas, hasta nosotros como universidades, es decir, son múltiples agentes y uno de los problemas que tenemos para que muchas de estas políticas se puedan llevar a cabo es el marco institucional en el que estamos, ¿no? El hecho de que vivamos en un estado altamente centralista dificulta que muchas de estas políticas se puedan llevar a cabo. Entonces, probablemente esta lista, respondiendo a tu pregunta, debería llevar aparejada para cada una de las propuestas un responsable político. Es decir, esto no es algo que dependa exclusivamente de la región, depende también del marco institucional. Y fíjate que hasta ahora las últimas políticas que se han aplicado, que son prácticamente las únicas de contenido local, han surgido por la presión de la población. Han surgido porque la Asociación de Industriales, la antigua alcaldesa, distintos actores regionales pusieron estos temas sobre la mesa. Incluso se llevó con el tema de la conmutación a larga distancia, se activó todo porque se llevó una protesta a la Bolsa de Londres, que es donde se presenta ante los accionistas los resultados de las empresas, y ahí se puede hacer mucha más presión que desde aquí. Entonces, las estrategias para que estas políticas se puedan llevar a cabo son muchas, en realidad.
Y el problema es que el marco administrativo del país a nosotros no nos ayuda para poder llevarlas a cabo, porque dependemos mucho del gobierno central. Y esto nos obliga a que, bueno, aquí me voy a meter ya en el tema de la nueva Constitución, ¿no? Es decir, muchas de estas políticas son inviables si no tenemos un marco y un modelo de Estado distinto. Y el problema... ¿Podríamos decir que la nueva Constitución es una oportunidad para arreglar este problema y poder hacerse cargo de estas propuestas tuyas? O sea, yo creo que para las regiones que no son Santiago, que no son la región metropolitana, avanzar a un modelo de Estado más descentralizado es fundamental. Es fundamental porque si no, la posibilidad de hacer políticas regionales en estos momentos es muy limitada. Y la posibilidad, por ejemplo, o sea, el hecho de tener representantes regionales que no son elegidos democráticamente deslegitima cualquier gestión de política pública. Esperemos que desaparezcan los intendentes o que si se los mantienen, que sean elegidos. Porque ahora la propuesta de los gobernantes ya ves que no se la creyó la gente, nadie votó en estas primarias prácticamente, ¿no? Entonces, porque de hecho es un avance hacia la descentralización, pero es un avance diminuto en realidad. O sea, yo creo que es fundamental ir hacia un modelo cada vez más democrático y con una descentralización política real, ¿no? Interesante. Bien, más preguntas. Pero bueno, lo que me has preguntado casi da para un artículo en realidad. No, claro, claro, por supuesto. Sí, no me quiero comer el tiempo completo de las preguntas, pero Pablo, dale. No te escuchamos, Pablo, estáis muteado. Sí. Sí, vaya. Se me había muteado el dispositivo. Dale, dale. Ya. Sí, obviamente no voy a profundizar en la primera pregunta, porque ya era más o menos lo mismo. Lo primero es la centralización. O sea, un país muy centralizado. Pero bueno, ese es el primer tema. Lo que me llama la atención, una pregunta, si tú crees que hay una oportunidad, quizás a menor escala probablemente, una oportunidad a nivel de por ejemplo, de las universidades y el impacto de la universidad en el tema primero de formación de profesionales y al mismo tiempo, por ejemplo, el tema de movilidad de los egresados. Si eso tiene un efecto en esta fuga por Halloween que tú le dices. No sé si se entiende la pregunta o la formulo un poco mejor. O sea, yo creo que sí tenemos una responsabilidad clave. Es decir, lo que pasa es que nosotros podemos formar gente y la gente es libre de moverse, tampoco la podemos poner en una cadena, ¿no? Por supuesto. Si encuentran trabajo en lugares, pero como universidad tenemos responsabilidad en eso, responsabilidad también en el tipo de investigación que hacemos. Es decir, yo creo que el tipo de investigación que hacemos tiene que tratar de ser lo más aplicada posible, ¿no? Eso no quiere decir que dejemos de hacer teoría, que dejemos de hacer análisis que puedan ser menos aplicados, pero yo creo que el compromiso de la universidad con la región es fundamental. O sea, y ahí, sí. por ejemplo, el tema del instituto que se llamó del litio y el Instituto de Tecnologías Limpias, por ejemplo, que se ha llamado ahora, vamos a ver si llega aquí, si se instala en la región, porque sería una típica política de lo que se llama el trasplante, ¿no? Y si las universidades son capaces de integrarse, ¿no? Para generar innovación. Pero como universidades tenemos regionales, tenemos una responsabilidad muy fuerte, o sea, de capacitar y de investigar y de vincularnos con la investigación aplicada. Claro. Sí, lo que pasa es que mi pregunta iba por la formación en términos de que, por lo menos lo que yo he visto, es que muchos profesionales, aunque estudien acá en la región, por ejemplo, si no son de la región, gente que estudia en Iquique o acá, si no son de Antofagasta, terminan devolviéndose a la región metropolitana. Yo conozco muchos casos, pero quizás el que es de la región tiene más disposición a quedarse acá, no lo sé. Por ahí va mi pregunta. Y si la universidad está capacitando lo que se necesita, digamos. O sea, el problema de la fuga de cerebros existe, o sea, es inevitable. O sea, la gente se mueve.
y no sabes a quién, si estás formando a alguien que luego se va a ir, eso es, no lo sabes, o sea, es Claro, imposible saberlo a priori. Entonces, Ah, el tema es, bueno, tú tienes que formar lo mejor posible. Luego la persona, si encuentra su trabajo en Santiago o lo encuentra en Magallanes, pues tendrá que irse. sí, sí. Porque hay tantos elementos incontrolables que es muy difícil. Sí, por O supuesto. sea, es que ahí entramos en otra política que no tiene que ver con esto, que tiene que ver con la calidad de vida que ofrece la región. Ah, Es decir, ¿hasta qué claro. punto Antofagasta sigue siendo vista como un lugar que no es atractivo para vivir? Ok, sí. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Y esa es una política a muy largo plazo. Porque el problema Vuelve al es tema de ese. la centralización. Vuelve al Sí, tema de la volvemos centralización, claro. claro, porque ahí vamos a las políticas de desarrollo urbano, a las políticas de desarrollo Claro. territorial. Esas son políticas horizontales dentro de la expresión que no hemos visto, justo el lado de la tabla que no hemos visto, pero las políticas horizontales lo que tienen que hacer es que las regiones periféricas de Chile sean lugares atractivos para vivir. Y uno de los grandes problemas que tenemos en Antofagasta y en la mayoría de las regiones mineras es que son vistas como lugares que no son atractivos para vivir. Cuando uno pregunta, habla con la gente de Santiago, o sea, irse a Antofagasta es poco menos que irte a Siberia. Y nosotros hemos hecho estudios hace tiempo en el Departamento de Economía sobre los discursos que hay en Chile sobre la región de Antofagasta. Se percibe como una región violenta, sucia, mala para la vida familiar y muy mala para las mujeres. Y así es como ven, este estudio lo hicimos en Coquimbo, lo hicimos en Santiago y lo hicimos en Valdivia, para tener como 3 puntos en distintos. Y bueno, en Iquique, perdón, en Iquique no, en Coquimbo y en la región metropolitana había esa imagen. En Valdivia ni siquiera tenían una imagen. Parecía que era otro país. Sí, Entonces, sí. es que ahí es donde, mira, esta política, sin otras políticas, no sirve para nada. Sí, Miguel, gracias. Muy interesante el trabajo. Me faltó decirte, así. Gracias por la presentación. No sé si ¿Hay alguna otra pregunta? Ahí tenemos una última oportunidad de que alguien abra el micrófono y pueda consultar. Bueno, Miguel, mira, eso último que planteaste es como el problema del huevo y la gallina, pues. Por eso preguntaba el tema de los actores, porque si no se da uno, no se da el otro, en parte. Y Sí, es sí, como sin que duda. estamos en un stand-by constante, donde los problemas lo único que hace es que se refuerza el problema, ¿no? Un círculo vicioso. Bien, estamos pasados por el tiempo ya. Muy bien. Agradezco el tiempo, Miguel, por compartir, ¿cierto?, tu investigación. Agradezco la presencia de la audiencia. Les recuerdo que esta sesión fue grabada, por lo tanto van a poder revisarla en nuestro canal de YouTube, Ingeniería Industrial UCN, y los dejo invitados, ¿cierto?, a seguir atentos a nuevos seminarios en Industrial UCN/seminario, y ahí pueden ir viendo e inscribirse para poder estar aquí en sesiones similares. Nuevamente, muchas gracias, Bien, Miguel. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes. tengan todos Espero que no un haya buen sido una fin de semana. presentación muy atípica dentro del seminario. Sí, pero muy bueno. No, muy Sí, interesante. muy interesante. Muy Muy bien, interesante y gracias. importante para la Muchas gracias, región. Miguel. Hasta luego. Chao, Chao a chao. todos. Chao.